Continuando con la exposición, ahora se hablará sobre las reacciones oscuras. Las reacciones oscuras se producen en el estroma del cloroplasto y su función es la de fijar el dióxido de carbono atmosférico en los hidratos de carbono, utilizando la energía del ATP y el poder reductor del NADPH, que estos son generados en las reacciones lumínicas. Las reacciones oscuras pueden producirse sin luz, pero se aceleran en presencia de la luz. La fijación del dióxido de carbono se realiza mediante la adición de un CO2 cada vez a una molécula sectora y el paso de la molécula a través de una serie cíclica de reacciones. Estas, esta serie cíclica de reacciones se da en la que es conocida en el ciclo de Kelvin y en él se pueden contemplar como formado por dos fases. Tenemos en la fase 1 el dióxido de carbono que se atrapa en forma de carboxilato y se reduce al nivel de aldehído cetona, que se encuentra en los azúcares, con lo que se produce una síntesis neta de hidratos de carbono. En la fase 2 está dedicada a la regeneración de la molécula sectora. Bien, se le conoce así al conjunto de series que se le denomina ciclo de Kelvin por honor al bioquímico norteamericano Melvin Kelvin, que en 1961 recibió el premio Nobel por su trabajo en este campo. Este ciclo da lugar a la formación de exosas y a la regeneración de la molécula sectora, en la cual más adelante se explicará de él. Tenemos que por cada 3 moléculas de dióxido de carbono que se incorporan en las moléculas de carbohidrato, existe una ganancia neta de moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La fijación de 6 moléculas de dióxido de carbono en la glucosa sucede a expensas de 12 NADPH y 18 ATP. Las reacciones del ciclo pueden dividirse en 3 fases, que son fijación de carbono, reducción y regeneración. Por lo que a continuación hablaremos sobre las reacciones que ocurren en cada una de las fases del ciclo de Kelvin. Tenemos la primera, que es la fijación del carbono, que en ella nos dice que una molécula de dióxido de carbono se combina con una molécula sectora de 5 carbonos, que es conocida como ribosa 1,5-bifosfato o como conocida con su abreviación RVP. Y podemos observar en la imagen donde muestra la reacción que tenemos a la ribosa 1,5-bifosfato que se combina con el dióxido de carbono. Este paso produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar de 6 carbonos, como pueden observar, la ribosa 1,5-bifosfato se observa en esta reacción más el dióxido de carbono está catalizada por la enzima Rubisco y esta produce un compuesto de 6 carbonos, como pueden observar ahí, que es un compuesto inestable, que este compuesto de 6 carbonos se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, que es conocido como el ácido 3-fosfoglicérico o en su abreviación de 3-PGA, como pueden observar en la imagen. Esto es lo que ocurre en la primera fase o en la primera división del ciclo de Kelvin, en la fijación del carbono. Esta fijación del carbono nos dice o nos da a conocer sobre cómo se incorpora el carbono, el CO2, en una molécula orgánica en ese proceso de fijación de carbono. Un dato importante es que en las plantas el CO2 de la atmósfera entra en la capa mesófila de las hojas a través de los poros de la superficie y esto luego se difunde en las células del mesófilo y en el estroma. Bien, tenemos la segunda división del ciclo de Kelvin, que es la reducción. En esta segunda etapa, el ciclo de Kelvin, el ATP y el NADPH se utiliza para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos, que son el gliceraldehído 3-fosfato o abreviado como G3P. Esta etapa se llama así porque el NADPH debe donar sus electrones, como pueden observar en la ecuación que tenemos abajo en la reacción. Esta etapa
Eh, bueno, el NADPH debe donar sus electrones, como pueden observar ahí, o reducir a un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P, que sería el gliceraldehído 3-fosfato o abreviado como G3P. Bien, en esta etapa de la reducción del ciclo de Kelvin, em, se necesita el ATP y el NADPH porque es el que convierte el 3-PGA, es decir, de la fase de fijación en azúcares de 3 carbonos. En primer lugar, cada molécula de 3-PGA recibe un grupo fosfato del ATP y se convierte en una molécula con doble fosforilación llamada 1,3-bisfosfoglicerato, como pueden observar en la imagen, y este queda como subproducto el AEDP. Y luego vienen lo que son en segundo lugar las moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato que se reducen, o sea, ganan electrones, y cada molécula recibe 2 electrones del NADPH y pierde uno de sus grupos fosfatos para convertirse en un azúcar de 3 carbonos, como pueden observar en la reacción. Luego tenemos lo que es la regeneración. Bien, en la regeneración lo que ocurre es que algunas moléculas de G3P se van para formar una glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerar el aceptor RU, que ya que la regeneración necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones. Para que un G3P salga del ciclo y se dirija a la síntesis de glucosa, 3 moléculas de dióxido de carbono deben entrar al ciclo, lo que resulta en 3 nuevos átomos de carbono fijo. Cuando estas 3 moléculas del CO2 entran en el ciclo, se producen 6 moléculas de G3P y una de ellas sale del ciclo y se utiliza para formar lo que es la glucosa, mientras que las otras 5 deben reciclarse para regenerar 3 moléculas del aceptor RVP. Bien, eh, este receptor RVP, mejor conocido como ribolosa 1,5-bifosfato. Entonces, aquí podemos observar una imagen detallada o una imagen completa del ciclo de Kelvin. Bien, entonces tenemos que en este ciclo de Kelvin, si observamos aquí, tenemos la etapa 1, que es la fijación del carbono. Y este viene a partir de las moléculas orgánicas, que este se divide en 3 fases. En la primera fase o en la primera etapa, el carbono inorgánico, el carbono inorgánico, el CO2 que se produce en el aire, en forma de CO2, se incorpora en moléculas inorgánicas, que este proceso es conocido como fijación del carbono. Luego tenemos que estas 3 moléculas de CO2 reaccionan con 3 moléculas de ribolosa bifosfato, o mejor conocida como RVP. Luego tenemos que para producir las 6 unidades de una molécula de 6 carbonos llamada 3-PGA, como se puede observar en la imagen, estas son catalizadas por la enzima rubisco, ya que es la que cataliza esta reacción. Entonces, ya que esto nos da 6 moléculas de 3-PGA, luego tenemos a la etapa 2, en la cual las moléculas orgánicas aceptan electrones, es por ello que a esta etapa se le llama reducción. Las 6 moléculas de 3-PGA se usan 6 moléculas de ATP, como pueden observar ahí, y 6 moléculas de NADPH.
las cuales almacenan energía de las reacciones luminosas para generar 6 moléculas de G3P. Eso es lo que va ocurriendo en la etapa de reducción, como pueden observar el ciclo. Luego están las moléculas de G3P, como pueden observar, contienen más electrones y tienen más energía potencial que las moléculas de 3PGA, ya que una molécula de G3P sale del ciclo para la producción de la glucosa y también esta se puede usar para hacer otras moléculas inorgánicas, como pueden observar ahí en la imagen. De las 6 moléculas de G3P va saliendo una molécula de G3P. Luego tenemos que en la tercera fase hay un gran conjunto de reacciones y por lo que aquí usa las 5 moléculas de G3P y la energía de 3 moléculas de ATP para producir 3 moléculas de RUBP. Como sabemos, o pueden observar ahí en la imagen, tenemos formada las 3 moléculas de RVP, o mejor conocida como ribulosa 1,5-bifosfato, ya que a partir de estas 5 moléculas de G3P y la energía de 3 moléculas que podemos observar de 3 ATP para producir 3 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. Luego aquí, al finalizar este ciclo, con la ribulosa 1,5-bifosfato formada, el proceso puede volver a empezar de nuevo. Es por eso que se repite y es por eso que se conoce como un ciclo, porque se vuelve a repetir. Algo interesante aquí es que en el ciclo de Kelvin la energía ATP y la NADPH producida en las reacciones luminosas se usa para generar una molécula a partir de 3 moléculas de dióxido de carbono. Y en este proceso los electrones que pierden los NADPH son aceptados por los carbonos de las moléculas del CO2, que son los aceptores finales de los electrones de la fotosíntesis. Continuando, ahora hablará sobre la producción de almidosa, celulosa y sacarosa. Entonces, del ciclo de Kelvin, a partir de 6 moléculas de CO2, se producen 2 moléculas de glisaldehído 3-fosfatos, o mejor conocidas como GAP, las que son transportadas al citosol para la síntesis de la sacarosa. A partir de la síntesis de la sacarosa y a partir de estas moléculas también se sintetiza lo que es el almidón, la celulosa y otros compuestos orgánicos. Bueno, en la síntesis de la sacarosa, estas moléculas GAP o gliceraldehído 3-fosfato son triosas con grupos fosfatos. Y estas moléculas, o mejor abreviadas como triosas P, son las precursoras de formar primeramente glucosa y a partir de esta la fructosa, los monosacáridos que conforman a la sacarosa, mediante el metabolismo básico de las células como la glucólisis o la vía de las pentosas. Entonces, continuando, tenemos que en esta parte del metabolismo de los azúcares en las plantas, que lo hace único en la naturaleza, ya que solo estos organismos son capaces de sintetizar la sacarosa por la acción de enzimas como la sacarosa fosfato sintasa, la fosfatasa sacarosa fosfato y la sacarosa sintetasa. Dependiendo de las moléculas sustratos que generalmente son glucosa y fructosa fosforiladas, como la fructosa 6-fosfato o la UDP glucosa y la sacarosa fosfato.
Como se puede observar en la imagen, ahí hay una síntesis o cómo se hace en la producción del almidón y la sacarosa. Es que considerando la formación de las hexosas, el gliceraldehído 3-fosfato puede isomerizarse a hidroxiacetona fosfato, como mejor conocida como DHAP, por la triosa fosfato isomerasa. Las 12 moléculas de G3P producidas pueden considerarse una reserva interconvertible de G3P y DHAP. Una molécula de G3P y una molécula de DHAP pueden combinarse mediante la acción de la enzima fructosa bifosfato aldosa para dar la fructosa 1,6-bifosfato. Y como se puede observar aquí, tenemos la fructosa 1,6-fosfato. Luego, las 6 de las moléculas de G3P pasan o siguen una ruta para dar 3 moléculas de fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato se desfosforila para producir 3 moléculas de fructosa 6-fosfato. ¿Cómo se puede fructosa 6-fosfato? Como se puede observar en la imagen. Y luego 2 de ellas se utilizan en la ruta de regeneración, pero una de ellas puede utilizarse como producto neto del ciclo de Kelvin. Tenemos que en la producción de azúcares, en la fotosíntesis, un dato importante es que los azúcares que se producen durante la fotosíntesis fluyen por toda la planta en forma de savia para nutrirla y los sobrantes se almacenan para ser utilizados cuando la planta lo necesite. Entonces, tenemos que la formación del almidón de las plantas o la amilosa sigue un camino similar al que se utiliza en los animales para la síntesis de glucógeno. Sin embargo, esta, en vez de utilizar UTP para activar el monómero de glucosa, como ocurre en la formación del glucógeno, esta emplea lo que es el ATP en la polimerización de la amilosa, como pueden observar en la siguiente imagen. La formación de una amilosa en las plantas, en donde utiliza como energía la ATP para dar ADP glucosa. Luego tenemos la amilosa, que no es muy soluble, pero que es un hidrato de carbono de almacenamiento. Sin embargo, gran parte del sacárido sintetizado en las hojas de las plantas se exporta a otras partes de la planta, la mayoría en forma de sacarosa. Esta sacarosa se sintetiza en el citosol de las hojas de la planta mediante la secuencia de las siguientes reacciones, como pueden observar ahí, en donde utiliza el UTP más la glucosa y luego dando como siguiente la UDP glucosa más las siguientes reacciones o la secuencia de las siguientes reacciones para la producción de la amilosa. Tenemos también que en la regulación de la fotosíntesis, y esta es donde las plantas deben adaptarse a una amplia variedad de condiciones ambientales. Por lo tanto, la regulación de la fotosíntesis tiende a ser compleja.
Aunque todavía no se comprende por completo el control de la mayoría de los procesos fotosintéticos, se ha confirmado varias características. La mayoría de estos procesos están controlados de manera directa o indirecta por la luz. Cuando se refiere de manera indirecta, es que la luz proveniente del sol es aprovechada por el ATP de manera produciendo el ATP de manera indirecta y de manera directa lo que es el NADPH, que es una síntesis directa de la fotosíntesis. Por lo que después de una breve descripción de los efectos generales relacionados con la luz, hay un control de la actividad de la ribolosa 1,5-bifosfato carboxilasa, que esta es la enzima reguladora clave de todo el proceso de la fotosíntesis.